Los patógenos tienen que iniciar la infección y lo hacen a través del inóculo. Conocemos como inóculo a la parte del patógeno, como en el caso de los hongos, o a las partículas virales propiamente dichas o las células bacterianas. El inóculo es el agente de propagación de la enfermedad y de dispersión de la misma. El inóculo del que estamos hablando tiene que sobrevivir o quedar en alguna parte o como alguna estructura durante el periodo en que la planta no se encuentra o se encuentra en estado de reposo. Eso es lo que nosotros denominamos sobrevivencia, que significa cómo va a pasar esa situación adversa. Los patógenos que infectan plantas han desarrollado estrategias que les permiten sobrevivir durante el periodo adverso, ya sea temperaturas bajas en invierno o temperaturas altas en verano, clima seco, clima cálido, y lo hacen de distintas maneras. Como vemos en la diapositiva, pueden sobrevivir como esporas libres en el suelo, como estructuras de reposo. En el esquema tenemos esclerocios o esclerotos, como micelio en órganos vegetativos de propagación, también en los insectos, sobre plantas hospedantes, causando enfermedad o viviendo en forma saprofítica. Sobre todo hay muchos que sobreviven en la rizósfera, o en muchos casos también tienen una manera de colonización no patogénica, o sea, sin producir síntomas en las plantas cultivadas y en la maleza. Este inóculo que ha estado sobreviviendo en algunos de estos lugares en los que hemos mencionado, tiene que ser transportado o diseminado para llegar a su hospedante. El transporte comienza con la liberación del inóculo y después continúa con la dispersión en el espacio del mismo por algún agente causal. Como vemos ahí, estos agentes de transporte pueden ser el agua, el viento, el hombre, los insectos, los animales, la maquinaria, los mismos propágulos, y esta etapa es donde más claramente se puede reconocer el efecto que tiene el medio ambiente sobre el patógeno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las enfermedades no son ni los síntomas ni las condiciones que predisponen para ellos, sino que son el resultado de interacciones entre el hospedante, el patógeno y los factores ambientales, y que resulten en tales síntomas y en tales condiciones anormales. Estas interacciones no son estáticas, sino que se van produciendo a lo largo de un periodo determinado en el que dura la enfermedad. Este conjunto de factores que están interactuando, hospedantes como dijimos, el patógeno y el medio ambiente, constituyen lo que en citopatología por mucho tiempo se ha hablado de triángulo de la enfermedad. Este triángulo de la enfermedad es un concepto que ubica en cada vértice, por un lado el hospedante, en el otro vértice el patógeno y en el otro vértice el medio ambiente, involucrando también el tiempo para indicar que es un proceso dinámico. Y no debemos dejar de lado la influencia del accionar del hombre sobre cada uno de estos elementos, que da lugar que el triángulo se transforme en un tetraedro.
Dentro de las enfermedades más comunes que encontramos, una de ellas es el síndrome producido por varios tipos de hongos y algunas bacterias que se conoce como caída de almácigos. El daño puede producirse en semilla durante la germinación, en pre y postemergencia de las plántulas. Las pérdidas que causa esta enfermedad varían mucho dependiendo de la especie de patógeno involucrado, de la temperatura, de la humedad del suelo, y cuando aparece en almácigos sobre todo la destrucción puede ser total. Muchas veces lo vemos como una falla de germinación, y cuando estas infecciones o caída de almácigos se producen en preemergencia, lo que vemos es, como en la fotografía, las plántulas caídas. Las plantas adultas también pueden ser afectadas, pero en estos casos quedan lesiones en los tallos o podredumbres de raíces que retrasan mucho el crecimiento de las plantas y reducen su rendimiento o su expresión general de manera bastante drástica. Lo que estamos viendo ahí sobre el tallo, como dijimos, no solo vamos a ver caída de almácigos, sino también algunas afecciones del tallo. Es un pino que mostró como síntoma un marchitamiento general y después una necrosis de toda su parte aérea, y cuando se lo llevó al laboratorio y se lo puso en condiciones, se veía un deterioro en las raíces, y cuando se lo puso en condiciones aparece lo que ustedes ven sobre el tallo, un micelio de un color rosado compatible con uno de los géneros que produce marchiteces, que es Fusarium. Tienen algo bastante en común todos los patógenos que producen pudriciones de raíces, tallos, corona, en que las raíces, cuando están infectadas, tienen un color pardo, el tejido está suave, podrido, uno por ahí toca la raíz, se deshace todo y solo queda el cilindro vascular. Las plantas que tienen afectado su sistema radicular o alguna parte de su tejido cortical, como dijimos, tienen un crecimiento menor, el follaje es de un color amarillento, muchas veces pierden prematuramente las hojas hasta que devienen un marchitamiento o muerte. Y en los tallos, como vimos en la diapositiva anterior, se desarrollan cancros. Cancro es una lesión necrótica que avanza lentamente, en el cual el tejido se encuentra muerto. Los géneros más comunes que encontramos ocasionando esta problemática son habitantes del suelo, tienen una alta habilidad saprofítica, o sea que pueden vivir en restos de materia orgánica, no es necesario que esté el hospedante susceptible. Es muy común que ocurra en suelos con drenaje limitado, donde haya áreas regadas en exceso y que permanezca mucho tiempo húmeda, y es favorecida también por temperaturas moderadas a frescas. Nosotros tenemos algunas herramientas para prevenir esta patología. Primero que nada es la selección de semilla sana, y sobre todo cuando estamos reproduciendo en forma agámica, ya sea raíces reservantes o tallos reservantes, tratar de emplear aquellos que no tengan síntomas de estar enfermos, o aquellos que traigan adheridos sobre su superficie algunas de estas estructuras de resistencia de las cuales hemos hablado. En algunos casos es factible la desinfección de las semillas, tomar medidas para que esas semillas o estos órganos
que estamos utilizando para sembrar germine o emerjan lo más rápidamente, y eso se hace plantando o sembrando con condiciones de suelo, temperatura y humedades adecuadas. Y bueno, cualquier práctica cultural como las que tenemos ahí mencionadas, que ayuden a revertir las condiciones de drenaje limitado. Y es muy importante que tengamos en cuenta que las temperaturas del suelo tienen que favorecer la emergencia y no favorecer a la enfermedad. Siguiendo con las enfermedades más comunes que podemos encontrar en las plantas ornamentales, tenemos este grupo de hongos que producen enfermedades que las conocemos como oidios. Son parásitos obligados. La mayoría son especies exógenas y producen sobre la superficie del hospedante una felpilla, una grisácea, constituida por el micelio y las esporas del mismo. Solamente entran al hospedante por medio de una estructura especializada para la alimentación, las células epidérmicas. Como son parásitos obligados, progresivamente van agotando esas células hasta producir la necrosis y la muerte de las mismas. Como estrategia para controlar estas enfermedades, tenemos el aumento de la circulación del aire, el espaciamiento de las plantas. Cuando veamos partes o hojas enfermas, retirarlas y eliminarlas, porque muchos de ellos permanecen en los rastrojos con estructuras que le permiten pasar las condiciones desfavorables. Hay una serie de patógenos que producen necrosis, o sea que es una muerte rápida de tejido, y cuando el tejido afectado son hojas, se lo denomina manchas. Son muy frecuentes, como acabo de mencionar, en hojas o en algunos casos en tallos, y van desde pequeñas a áreas necróticas más extensas. Generalmente presentan su centro gris o pardo, condice con la muerte de esos tejidos. Son introducidos, o sea, el inóculo queda en restos vegetales o viene con la semilla infectando. Tienen mucha habilidad saprofítica, los patógenos que causan manchas foliares, o sea que pueden sobrevivir en tejido muerto. Y cuando el inóculo se produce, que generalmente son esporas, son trasladadas por el agua y el viento, y una humedad relativa alta favorece el desarrollo de las mismas. Las manchas foliares son lesiones necróticas localizadas en las hojas de formas y colores variables, dependiendo en el caso del hospedante y del patógeno. Pueden estar aisladas o confluir y tomar áreas mayores. Las manchas de origen fúngico generalmente presentan un área necrótica bien definida, rodeada por una zona de ancho y color variable, en donde las células están vivas aún pero afectadas. Las manchas bacterianas se inician con la invasión de la bacteria en la cámara subestomática y en los espacios intercelulares, y esto origina una necrosis de los tejidos invadidos, y como consecuencia se desarrollan distintos tipos de manchas necróticas, afectando principalmente el parénquima foliar. Cuando nosotros encontramos manchas que
cuyo halo varía en muchos casos desde el amarillo hasta el púrpura. En el caso del color púrpura se debe a la liberación de compuestos fenólicos que actúan sobre el patógeno tratando de impedir su avance. Algunas manchas tienen la particularidad de presentar como dibujos o zonas donde el patógeno ha crecido a distintas velocidades y ha dejado la marca. En este caso, las manchas se denominan zonadas.